Euroconexión. De Gasperi fue uno de los fundadores de la Unión Europea, presidente del Consejo de Ministros de Italia, es uno de los autores intelectuales del famoso referéndum monarquía-república en el país. Él hizo que Italia se uniera a la OTAN y la integró en la CECA. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Navarro, periodista de Ser Bilbao e historiador. José Manuel hizo su trabajo fin de grado sobre la trayectoria política de Gasperi y está aquí para hablarnos de su importancia en Europa. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, ¿qué tal, Leire? ¿Por qué se considera a De Gasperi un padre de Europa? Bueno, se considera a De Gasperi un padre de Europa fundamentalmente por su labor precisamente en aras de la construcción de la Unión Europea, ¿no? Bueno, y obviamente de la CECA, ¿no? De su predecesor. Hay que tener en cuenta que De Gasperi es el hombre que coge las riendas de Italia, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra un país completamente destrozado por la división política, un país muy crispado y, por supuesto, también económicamente por la guerra, ¿no? Y fue una de las figuras claves, ya no solo en la construcción de la Unión Europea como tal o de las instituciones europeas y de sus embriones previos, sino también de la propia democracia cristiana en Europa, que hoy en día sigue siendo la primera fuerza política europea, ¿no? Es un hombre que está en sus primeros años como presidente de Italia muy en diálogo, sobre todo con Schuman y Adenauer, y es uno de los padres de la construcción europea porque es con ellos con los que va a sentar las bases de lo que va a ser primero la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y luego la Unión Europea. ¿Cómo era su relación con Schuman y Adenauer y con el resto de padres de Europa? Bueno, era una relación, sobre todo con Schuman y Adenauer, muy estrecha. Ellos entablan amistad. Claro, hay que tener en cuenta que ellos, los tres, toman las riendas un poco de sus países, por lo menos de la faceta de exterior de sus países, porque no todos llegan a ser presidentes, por ejemplo Schuman, pero sí que todos toman ese papel de negociador de cara del Foreign Office, que dirían los británicos, ¿no? Entonces Schuman y Adenauer coinciden con De Gasperi en que tienen una forma de ver política similar, que cogen tres países que han sido los grandes damnificados de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, porque al final quienes sufren la guerra son Alemania, Italia y Francia en mayor medida, junto con la Unión Soviética, aunque no tiene que ver en lo que es la propia construcción de Europa como tal. Entonces, bueno, ellos empiezan a entablar conversaciones, ellos empiezan a conocer desde las primeras negociaciones de los tratados posbélicos y desde ahí empiezan a entablar un diálogo que hace que, bueno, vayan compartiendo ideas, porque al final los tres venían un poco con la idea de la unidad europea de antemano, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Schuman y De Gasperi son dos personas que han nacido en países distintos a los que luego van a ejercer la política. Schuman nace en Luxemburgo y luego desempeña la política en Francia, y luego ocurre lo mismo con De Gasperi. Él nace en una Austria-Hungría que va a acabar extinguiéndose después de la Primera Guerra Mundial y luego va a llegar a Italia, pero ambos tienen ideas sobre la unidad europea previas, aparte de la coincidencia política, tienen ideas sobre la unidad europea que son previas a que se empiece a discutir la necesidad de crear unas instituciones europeas comunes. De Gasperi, sin ir más lejos, nada más terminar la Primera Guerra Mundial, es llamado a Italia para presentar junto a otros demócratas cristianos de allí, que va a ser el Partido Popular Italiano, que es el predecesor de lo que luego será la Vichy, la democracia cristiana italiana, que quizás por lo que más se le conoce a De Gasperi y por lo que más también entra en relación con lo que hablamos de Europa. Pero bueno, él ya está en 1919, él ya está hablando de la necesidad de unirse. Él llega en su primer discurso como invitado para el Partido Popular Italiano y él habla allí de que Italia tiene que unirse a los pueblos libres de Europa. Es una idea que viene de antemano, ¿no? Entonces, quizá la coincidencia más importante es que Schuman, Adenauer y De Gasperi tienen esas ideas previas a todo el conflicto, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son personas que tienen esto en mente y que además, al tener, pues como digo, coincidencia ideológica y desempeñar papeles de Foreign Office, de asuntos exteriores, van a estar hablando sobre esto y van a estar conociéndose y teniendo contacto desde casi nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. De Gasperi era un italiano que hablaba alemán. Le hizo esto detestar el nacionalismo, su movilidad, ¿no? En esos primeros años de su vida. De Gasperi lo que hizo fue más sufrir en sus carnes todo lo que es el nacionalismo. Hay que entender que De Gasperi, para empezar, él nace en un Trentino, donde ya se empieza a tener la idea, también incluso en los círculos más democristianos, incipientes, lógicamente, no es democracia cristiana como tal, pero él nace en un contexto en el que ya está defendiendo desde pequeñito la italianidad. Es un hombre que con 18 o 19 años va a estar en Viena estudiando y va a tener que lidiar
con la violencia del nacionalismo, porque ya en esa Austria-Hungría se empieza a percibir de mala manera que haya, claro, es una Austria-Hungría que es un imperio donde hay muchísimos sentimientos nacionalistas, ¿no? Sentimientos nacionalistas, digamos, moderados. Eso hace que en el núcleo duro del imperio, en Austria, se formen círculos de nacionalismo exacerbado, que, por ejemplo, siempre se habla mucho del Volksbund, que es quizá lo más conocido en la Austria previa a las dos guerras mundiales. El Volksbund es un grupo de radicales ultranacionalistas austriacos que agreden y tienen bastantes conflictos precisamente con todos los italianos que están estudiando en Viena, ¿no? Es particularmente llamativo una noche en la que los trentinos que están estudiando fuera están reunidos en un hotel para celebrar precisamente que una facultad de Derecho ha empezado a dar clases en italiano, a dar algunas asignaturas en italiano, ¿no? Que ya era para ellos un logro, ¿no? Y en esa misma noche, socialistas, comunistas y democristianos trentinos, toda una noche entera asediados precisamente por el Volksbund, ¿no? Y ellos aguantan toda la noche y luego termina y esos sucesos están revisados después por un tribunal que los juzga y que manda a la cárcel a los trentinos en vez de al Volksbund, ¿no? Entonces, claro, eso sienta un precedente. Hay que entender que él sufre el nacionalismo desde chiquitito, ¿no? Que lidia con el nacionalismo desde chiquitito y luego cuando pues ya empieza a armar su carrera política, él, bueno, ejerce sobre todo de periodista, sobre todo en Austria-Hungría, más que de político, aunque también acaba siendo parlamentario, pero luego él en Italia va a ser el testigo del primer nacionalismo autoritario de Estado, el primer totalitarismo como tal, que es el italiano, es el de Mussolini. Él va a ser el defensor de un Partido Popular italiano que tiene que saber lidiar entre una pulsión entre los comunistas, ¿no? Por un lado por la izquierda, el Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista Italiano, que van a ser mucho más reaccionarios que él ante Mussolini, y ante un Mussolini que pretende comerse toda la masa social que forma parte de la democracia cristiana italiana, ¿no? Entonces, bueno, él también allí sufre todo lo que es el nacionalismo exacerbado el fascismo de Mussolini, ¿no? Es un hombre que va a tener que lidiar con el caso Matteotti, que es buen amigo suyo y que acaba siendo secuestrado y que acaba siendo asesinado por lo que se conocía en Italia como la Checa, que luego es tal y como se ha conocido en España la Checa de la Guerra Civil y como se ha conocido la Checa soviética. Era exactamente un grupo de represión de espías que acabaron, pues secuestrando a Matteotti, que era un socialista, y lo acaban asesinando, ¿no? Y 3/4 de lo mismo pasa con muchísima gente en esos tiempos, ¿no? De Gasperi es testigo de todo ello, sabe que está en la diana del fascismo, es un hombre que tiene que, por supuesto, cuando ya Mussolini empieza a aplicar leyes totalitarias y a hacerse con el control del Estado, es decir, asimilar las estructuras del partido con las estructuras del Estado italiano, es un hombre que va a ser uno de los protagonistas del exilio aventino, que se dice de los parlamentarios italianos, un exilio aventino que, por supuesto, tiene toda la reminiscencia y evoca precisamente a lo ocurrido en el Imperio Romano, ¿no? A lo ocurrido en Roma. Es un exilio que vuelve a despreciar lo que ha ocurrido y cómo se está tomando el poder, ¿no? Y él es uno de los grandes artífices de ese exilio aventino. Es una de las personas también claves luego en la reconstrucción de Italia, pero también en la Segunda Guerra Mundial. Es un hombre que primero es encarcelado, luego consigue por mediación del Vaticano ser escarcelado, pero va a estar perseguido por Mussolini hasta el punto de que él va a tener que alojarse en el Vaticano, que es estado neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y ejercer como bibliotecario porque no tiene otra forma de ganarse la vida y de mantener su actividad, porque sabe que en Italia es carne de cañón, en Italia puede ser perfectamente secuestrado y asesinado, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que ha visto el nacionalismo exacerbado, ha visto lo que es el fascismo, el totalitarismo, lo ha vivido en sus propias carnes. Él ha tragado cárcel en Austria, ha tragado cárcel en Italia, ha visto compañeros suyos morir en uno y en otro lado, de distinto signo político, gente que pensaba como él, en lo que se refiere en términos izquierda-derecha, y gente que pensaba en lo contrario, opuestamente a él, en términos izquierda-derecha, pero que tenían un fin común y eran ambos defensores de la democracia, ¿no? Entonces, De Gasperi sufre el nacionalismo desde pequeño y eso le hace, yo no diría casi que tener un odio, ¿no? Pero sí, por lo menos, ser consciente del peligro que supone. ¿Crees que es importante que se estudie su figura en los colegios? Porque ahora mismo, o sea, no se hace, por lo menos en el mío y en los que yo conozco, no se ha estudiado y en la universidad se estudia si estudias algo relacionado con ese tema, si no, no. O sea, alguien puede acabar sus estudios universitarios y superiores sin saber quién es De Gasperi. No sé si es necesario estudiarlo, pero desde luego es indudable que en España no se conoce la figura de Gasperi, ni siquiera gente que estudie historia, ¿no? Y es una persona que sin duda ha tenido muchísima importancia. Lo que pasa es que hay que entender que la figura de Gasperi
en España en concreto ha tenido muchos problemas para ser estudiada. O sea, en España solamente hay un libro en castellano que dedique exclusivamente su bibliografía y su tema principal sea De Gasperi. Hay bibliografía en la que se habla de él, pero siempre se ha hablado de él, digamos, de forma tangencial, ¿no? Como un tema aparte, ¿no? Pero bueno, hay que entender, como decía, que la figura de Gasperi es una figura que siempre ha sido polémica en España. ¿Por qué? Porque De Gasperi, vamos a ver, estamos hablando de una persona que muere en 1954, ¿no? Estamos hablando de una persona que es de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Fundamentalmente. De Gasperi hay que entender que es el artífice de una Italia en la que se acaba de derrocar a Mussolini, de una Italia donde él es la adalid del catolicismo italiano, por lo menos en política, y él es un defensor de la democracia, ¿no? A muerte. Y además es el artífice y el principal responsable de que se celebre el referéndum que hace que Italia pase de ser un reino a ser una república. Claro, eso en España es muy mal percibido. Hay que tener en cuenta que España entonces estaba en el régimen de Franco y que por lo tanto, claro, era un poco casi la antítesis. La dictadura aquí planteaba que ser un buen católico de España era estar con el régimen, por lo tanto, odiar la democracia, o por lo menos defenestrarla o tener un cierto desprecio por la democracia o preferir una dictadura a la democracia. Por supuesto, la república representaba todo lo que representaba, ¿no? Entonces eso hace que en los primeros años del régimen se vea con muy malos ojos a la figura de Gasperi, que no quiere decir que no se le mire, se le mira mucho, se le tiene como figura. Gil Robles en algún momento, cuando se plantea la vuelta a restaurar un poco el régimen democrático pasados los años, cosa que luego finalmente, por supuesto, no sucede, pero Gil Robles en más de una ocasión confiesa a algunos de sus conocidos que él piensa que podría ser español, ¿no? Entonces, bueno, es una figura a la que se le ha mirado mucho, pero que estaba muy mal vista en España y que, por lo tanto, también eso para los académicos planteaba un problema a la hora de estudiarlo, porque eso te iba a señalar, o sea, estudiar la figura de Gasperi y sobre todo si estudiabas los aciertos y no tanto los errores, que también los tiene como toda persona, eso generaba, digamos, muy mala percepción en lo que era el entorno de la dictadura, ¿no? Entonces, es una figura a la que las circunstancias históricas ya predispusieron a que no se le estudiase bien, ¿no? Luego, quizás se la ha retomado un poco precisamente a raíz de todo su papel en la construcción de Europa, pero también cuando se ha abordado la figura de Gasperi desde ese ámbito en España, son bibliografías que fundamentalmente abordan el papel de Gasperi en la construcción de lo que es el armatoste jurídico, no político que supone la Unión Europea y que suponía, por supuesto, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Y al final esas bibliografías que han abordado la figura de Gasperi han tratado de explicar a los españoles, que quizá no estábamos tan familiarizados con ello antes, cómo funcionan las instituciones europeas y no tanto quién era el Chile de Gasperi, ¿no? Bueno, España es un caso muy peculiar donde las circunstancias políticas e históricas han hecho difícil estudiar a De Gasperi y, por lo tanto, sería muy bueno que se le enseñase a los niños. Pero tenemos un problema y es que, lo que te decía al principio, los profesores de historia, hay profesores de historia que pueden saber un montón y que pueden estar dando clases muy buenas que no saben quién es Alcide De Gasperi, o lo saben, pues eso, sí, el presidente de Italia, un hombre que tuvo algo de importancia en la construcción de Europa, ¿no? Entonces, claro, es una figura muy interesante que quizá por los tiempos que corren incluso más todavía sería bueno estudiarla, pero que también tiene unos handicaps de base que hacen difícil que a día de hoy se pueda estudiar a De Gasperi. Pues a ver si poco a poco se le va quitando ese estigma que decías y se le va estudiando más. Muchas gracias, José Manuel Navarro, periodista de SER Bilbao e historiador, por estar con nosotros en Euroconexión. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias y el Parlamento Europeo. Hoy desde la Universidad de Navarra con Leire Santos.